Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más le doy gracias a Dios por esta oportunidad de seguir orando y meditando en la bendita palabra de nuestro Dios. Estamos agradecidos por todo lo que nuestro Dios nos permite hacer en su reino. En esta noche vamos a dar inicio a un nuevo estudio, amados hermanos. Vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a empezar a estudiar el libro de Mateo. Sé que es un libro muy importante, amados hermanos, el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a estar estudiando a través de estas semanas este libro de Mateo. Primeramente vamos a orar, darle gracias a Dios por permitirnos continuar, amados hermanos, mientras estemos en esta tierra, mientras Dios nos permita vivir en este mundo. Nunca dejaremos la palabra de Dios, porque dice el Señor: de día y de noche meditarás en Él. Entonces, pues, la palabra de Dios es tan amplia que nunca terminaremos de aprender. Vamos a dar inicio con mucha alegría, con mucho amor, con mucho entusiasmo, dándole gracias a nuestro bendito Dios. Primeramente orando juntos de la siguiente manera: amado Dios que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre, bendito Señor. Queremos, Señor, darte gracias para empezar a estudiar este libro de Mateo, bendito Dios. Que tú edifiques nuestras vidas, que nuestra fe se ensanche, que el conocimiento de tu palabra nos ayude a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos tuyos, bendito Dios. Instrúyenos a través de tu bendita y de tu santa palabra. Amado Dios, que esta palabra llegue a esos corazones sedientos. Bendito Dios, haz tu voluntad. Dice tu palabra que tu palabra no vuelve vacía. Amado Dios, que sea como un vaso de agua sediento. Bendito Señor, bendice mis hermanos que se unen a este medio, Señor, para juntos aprender tu palabra. Premia la fidelidad de mis hermanos, que miércoles tras miércoles, Señor, estamos unidos a través de este medio, edificándonos a través de tu santa palabra, porque, Señor, es la leche espiritual que nuestra alma necesita para avanzar, bendito Dios, para vivir en este mundo sabiamente, bendito Dios. Oh Dios, te ruego por mis hermanas Lisbeth, Martita, mi hermano Carlos, que se unen a este estudio de tu palabra. Mi hermana María, allá lejos, Señor, en España. Oh Dios, ayuda a tu sierva, reconfórtalo. Oramos por ella, Señor, que tú la guardes, la guíes, la protejas, la cubras, bendito Dios. Conceda las peticiones de su corazón. Amado Dios, alimenta su alma a través de estas enseñanzas. Bendito Dios, bendecimos a mi hermana María, allá lejos donde ella está. Y nos unimos en un solo espíritu, Señor. Y te damos gracias por tus cuidados de cada día, por suplir nuestras necesidades, por guardarnos, Señor, en paz, en tranquilidad. Gracias, mi Dios, porque todo está bajo tu control, Señor. No hay nada, amado Dios, que escape. Amado Dios, tu palabra nos enseña que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Enséñanos, amado Dios, a vivir por la fe, creyendo, Señor, que tú eres nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro guía, nuestro Señor. Bendito Dios, gracias por todas las cosas. Nos ponemos en tus benditas manos y meditaremos en tu santa palabra. Oramos que tu Santo Espíritu nos instruya. Queremos conocerte cada día más, Señor, vivir cerca de ti. Amado Dios, que tu presencia siempre esté con nosotros, amado Dios. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a dar inicio a este estudio del libro de Mateo. Vamos a empezar en el capítulo 1, a partir del versículo 18, ya que del versículo 1 hasta el 17 habla todo de la genealogía de Jesucristo. Nosotros vamos a empezar del capítulo 1 a partir del versículo 18, donde lleva por título Nacimiento de Jesucristo. Vamos a conocer en este libro de Mateo, amados hermanos, cómo es que nuestro Señor Jesucristo vino a nacer en este mundo, en esta tierra. ¿Con qué finalidad el Padre Dios permitió
que Jesucristo se hiciera hombre, naciera de la Virgen María, participara de todo lo que nosotros como seres humanos participamos. Vamos a aprender en este libro de Mateo que Jesucristo se hizo como nosotros, nació de una mujer, así como nosotros nacemos también de una mujer. Dios permitió que tuviera una madre, un padre, igualito que nosotros. ¿Para qué? Para que Él se haga hombre. Porque Él, cuando vino a nacer a este mundo, amados hermanos, Él era Dios hecho hombre, para que sepa y conozca y sienta todo lo que nosotros como humanos sentimos, nuestras debilidades, nuestros fracasos, hay veces nuestros triunfos, nuestro dolor, nuestro cansancio como humanos. Jesucristo también se hizo hombre para podernos salvar. Vamos a empezar este estudio leyendo el versículo 1 del capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En este versículo 18 nos dice que María estaba desposada con José. ¿Qué significa esto? O sea que María todavía no estaba casada, todavía no estaba unida en matrimonio con José. Si se quiere decir, ellos eran novios todavía, se estaban conociendo, como suele suceder con cualquier pareja. Ellos todavía no estaban casados y de repente, por la obra de Dios, por esta obra milagrosa que sucedió una sola vez en la historia, dice que esta mujer María, una joven judía, una joven que te digo que era consagrada a Dios, por algo Dios lo eligió a María para ser la madre de su hijo. Dios no elegiría a cualquier mujer. Era una mujer piadosa, era una mujer que amaba a Dios, que era respetuosa y vivía bajo las leyes divinas. Por algo Dios, hermanos, la elige a esta sencilla mujer como cualquiera. Pero dice, amados hermanos, que se halló que había concebido, estaba encinta, estaba embarazada, pero por una obra sobrenatural. Ahí no había habido participación de ningún humano, de ningún hombre, en este caso de su novio, de José. José no había sido partícipe de esto y ella resultó embarazada, pero dice aquí bien claro que había concebido del Espíritu Santo. No hubo intervención de José, si se quiere decir. No hubo intervención de ningún humano. Y ella resultó, hermanos queridos, encinta, embarazada, por una obra sobrenatural. El Espíritu Santo vino sobre ella, la cubrió y ella quedó embarazada. ¿Y qué sucedió? Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando dice José, su marido, es una traducción, amados hermanos, que no quiere decir que era ya su esposo, su novio. José, su novio, dice que era un hombre justo. Por algo, hermanos queridos, Dios eligió a María y a José para que sean los padres terrenales de Jesucristo. José también un varón judío, un varón piadoso, un varón, amados hermanos, de la casta sacerdotal, ¿qué te digo? De la dinastía real. Ambos, José y María, judíos piadosos que creían en Dios, creían en el Dios de Israel. Y por lo tanto dice que él era un hombre justo, era un caballero. José no era un cualquier hombre, hermanos. No, José era un buen hombre. Era un hombre justo, dice la Biblia, justo. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él no quiso, a pesar de que él no entendía nada. ¿Cómo iba a entender algo tan sobrenatural que nunca había sucedido con ningún humano? Al verla a María que estaba embarazada, de repente ya el cuerpo de la mujer cuando está embarazada se nota. Tal vez su barriguita empezó a crecer de María. Y José dijo, ¿qué pasó con mi María?
¿Qué le había pasado? Un momento de debilidad. ¿Qué le habría sucedido a María? No lo entiendo. Seguramente que José se preguntaba y decía, ¿qué pasó? ¿En qué momento le sucedió esto a María? Pero como yo lo amo tanto, no quiero desacreditarla. No quiero hacerla quedar mal ante la sociedad. Amados hermanos, el castigo que la mujer recibía cuando se embarazaba soltera, cuando ella tenía relaciones sexuales sin estar casada. En este contexto, amados hermanos, un solo castigo, una sola sentencia había: moriría apedreada. Era terrible, hermanos, era tan terrible. Por lo tanto, José dijo, yo no quiero desprestigiarla ni hacerla quedar mal, a pesar de que José asumía que María le había engañado tal vez, que le había sido infiel tal vez, porque no entendía, hermanos, lo que había sucedido con María. Era muy difícil de entender, no era humano, era divino. Y por lo tanto vemos aquí este hombre que la amaba a María y de una u otra manera él lo quería proteger. Y dijo, lo voy a dejar secretamente, no lo voy a hacer quedar mal, ni lo voy a acusar ante las autoridades. Simplemente me alejo y la dejo secretamente. No quiero yo infamarla, no quiero exponerla. Y él decidió, amados hermanos, este hombre, José, justo, dice Dios, dejarla secretamente. ¿Y qué pasó? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Miren, amados hermanos, cómo Dios interviene en esta situación, porque Dios siempre va a intervenir cuando nosotros no podemos entender. José no podía entender. Entonces Dios envía un ángel. En este caso había enviado un ángel para que le comunicara a José, hijo de David. De esa dinastía era José. Él tenía sangre real, hermanos, sangre del rey David, su descendiente. Por lo tanto, este hombre José era un hombre creyente, porque él creyó al anuncio del ángel. Porque si él hubiera sido un hombre, ¿qué te digo?, que no cree, no hubiese creído a este anuncio. Hubiera dicho, ¿qué sueño es este que he tenido? No puede ser. Pero José era un hombre creyente. Y cuando el ángel le anuncia y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tal vez ni habrá entendido mucho José, pero fue, amados hermanos, él creyente y obedeció y creyó a la voz de Dios. Muchas veces también nosotros, Dios espera eso, hermanos, que aunque no lo entendamos, tenemos que creer. Bienaventurado, dice el Señor, aquel que sin ver cree. Muchas veces la gente es incrédula, necesita ver con sus ojos, oír con sus oídos, para recién creer. Pero nuestro Señor dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creen. La palabra de Dios es para creerla. Las promesas de Dios son para creerla. No son para dudarla, ni para poner en tela de juicio la palabra de Dios. Si Él dijo que nos va a guiar, Él nos va a guiar. Si Él dijo que nos va a proveer, Él nos va a proveer. Si Él dijo que va a tener cuidado de nosotros, Él va a tener cuidado de nosotros. Nosotros que tenemos que hacer creer en la palabra, como lo creyó José a la voz del ángel, que era la voz de Dios. Nosotros aquí en la Biblia, hermanos, tenemos cuántas promesas que Dios nos ha hecho. Tenemos que creer. No temas, dice Dios. No hay que tener temor. No temas, yo estoy contigo, dice Dios. Yo voy a bendecir a ti y a tu generación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. ¿Y cómo vamos a creer? A medida que aprendemos la palabra. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? Medita en la palabra. ¿Quieres que tu fe crezca? Memorízate los versículos de la Biblia. Eso tenemos que hacer, hermano, para ser creyentes y no incrédulos. Dios no se agrada cuando el hombre es incrédulo. Cuando hay temor, hay incredulidad. Dios no se agrada.
Dios siempre dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, nos convertimos en mujeres y hombres de poca fe cuando no creemos la palabra de Dios. Que siempre, hermanos, en nosotros digamos, yo creo la palabra, yo lo creo con todo mi corazón, lo creo y no temo y me pongo en las manos de Dios. José le creyó, hermanos. Y dará a luz un hijo, dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le está explicando, hermanos. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. José ni siquiera tuvo que poner el nombre al hijo de María. José, Dios fue el que le puso el nombre de Jesús. Jesús, que significa, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía ya estaba escrita, hermanos. Esta profecía se está dando cumplimiento con María y José, pero ya estaba esa profecía escrita años atrás. Y el pueblo judío esperaba el cumplimiento de esta promesa, porque la promesa decía, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y realmente María era una virgen. ¿Por qué? Porque ella nunca había conocido ningún varón. Ella estaba de novia con José, pero ella era una chica virgen. Nunca había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Por lo tanto, ella era una virgen. Y la profecía estaba escrita muchos años antes de que esto sucediera. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí se está cumpliendo, amados hermanos, el plan de la salvación, que Jesucristo vino a este mundo para hacerse hombre. Y en el libro de Juan vamos a leer donde dice, he aquí el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, amados hermanos, nació como cualquier humano, de una mujer, en este caso de María, y José, su padre, pero él no tuvo nada que ver en la concepción de Jesucristo. Fue una obra sobrenatural. El Espíritu Santo lo cubrió y María quedó embarazada en un acto sobrenatural. José hizo como el Padre terrenal, porque estuvo al lado de María desde el comienzo, desde la concepción. Creyó al mensaje de Dios y le está diciendo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios en forma de Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, gustó de nuestras debilidades, participó de todo lo que nosotros participamos, hermano. Nació de la Virgen María, creció, lo amamantó, fue niño, vivió en este mundo hasta los 30 años, cuando empieza, amados hermanos, su ministerio. Fue bautizado y luego irá a la cruz, será crucificado y morirá por nosotros y ascenderá a los cielos como Dios. Pero Él es Dios con nosotros porque vino a este mundo. Justamente lo que se celebra en la Navidad, el nacimiento de Jesús, es un hecho, amados hermanos, que marcó un hito, un antes y un después. No ha habido acontecimiento más grande y más importante que el nacimiento de Jesucristo, Dios con nosotros. Vino Dios mismo y se hizo hombre a través de Jesucristo. Entonces, pues, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José, dice hermano, la recibió, la cuidó a María, la protegió, tuvo los más delicados cuidados con ella, porque José era un hombre justo,
José era un hombre creyente, José era un hombre obediente, un hombre trabajador, un buen esposo, un excelente esposo, hermanos. La protegió y dice, no la conoció, no se unió sexualmente a ella hasta después que ellos se casaron y tuvieron más hijos. Tuvieron más hijos. Algunos dicen, no, María no tuvo más hijos. Sí, hermanos. Vamos a llegar a la parte donde nos enseña que María tuvo más hijos con José. Pero Jesucristo fue algo sobrenatural, algo tan grandioso, tan misterioso, que nació, amados hermanos, de una virgen. Ella fue virgen cuando lo concibió y cuando dio a luz, porque fue un acto sobrenatural, amados hermanos. Y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice. En ese tiempo, amados hermanos, cuando Jesucristo nació en Belén, gobernaba en ese tiempo el gran rey Herodes. Y Herodes, pues, amados hermanos, pertenecía a una familia tan cruel, uno de los reyes tan malvados. Herodes era un tirano, hermanos. Era un hombre malvado y extremo. Y justamente Herodes estaba gobernando cuando Jesucristo va a nacer en esta tierra. Y entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes un malvado, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren estos magos, estos astrólogos, estos científicos, hombres, hermanos, estudiosos de los astros, de las estrellas. Ellos dicen que habían visto una estrella y por lo tanto vienen a averiguar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque esta profecía ya estaba escrita con anticipación y estos magos lo sabían. Y entonces, pues como ellos son estudiosos de los tiempos, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y en ese tiempo, ¿quién era el rey de los judíos? El rey de los judíos era Herodes, el malvado Herodes. Y al escuchar esta pregunta, amados hermanos, no le va a caer nada bien al rey Herodes, porque él decía que el único rey era él, rey de los judíos. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando escuchó el rey Herodes esta pregunta de estos magos, y nos preguntamos, amados hermanos, ¿cuántos magos eran los que vinieron a averiguar del nacimiento del nuevo rey, que será Jesucristo? A veces nos enseñan, amados hermanos, en las tarjetitas de Navidad o en las películas que a veces vemos en la televisión del nacimiento de Jesús, vemos a 3 reyes magos. Pero, amados hermanos, acá en la palabra de Dios no especifica si fueron 3. Y no creemos que hayan sido 3. Creemos, amados hermanos, que hayan sido por lo menos unos 300 reyes magos. Porque dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó. Y no creo que el rey Herodes se haya turbado por el pensamiento, por la pregunta que hacen unos 3 magos. Y toda Jerusalén se turbaron, dice, se confundieron. Acá tenemos un rey que es Herodes. ¿Por qué estos hombres están preguntando por un nuevo rey? Entonces suponemos, amados hermanos, no lo dice acá las escrituras, pero suponemos que no fueron 3 los reyes que vinieron en busca del nuevo rey. Suponemos que habían sido, como dicen los estudiosos de la Biblia, por lo menos unos 300 hombres, indagando sobre el nuevo rey. Por algo el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque eran muchos estos estudiosos que venían en busca del nuevo rey. ¿Dónde ha nacido el nuevo rey? Queremos conocerlo. Entonces, amados hermanos, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes también lo sabía, hermanos. La profecía estaba escrita y esa profecía tenía que cumplirse. Y por lo tanto el Herodes está tan preocupado, tan confuso. ¿Quién me quiere quitar mi reinado?
¿Quién se quiere sentar en mi sillón? Yo soy el único rey de los judíos, decía Herodes. Y por lo tanto convoca a los escribas, a los principales sacerdotes, y les pregunta, y le dice, ¿dónde dice las escrituras que nacerá el Cristo? ¿Dónde? A lo que a ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los escribas, hermanos, los sacerdotes principales estudiosos, ellos sabían eso, esperaban el cumplimiento de esta promesa. Y cuando Herodes les interroga, de inmediato le dan la respuesta y le dicen, nacerá en Belén de Judea. Así está escrito por el profeta. Y no solamente le dicen, sino que le mencionan la escritura. Y le dicen, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa era la profecía. Y los escribas y los sacerdotes le mencionan y le leen. No de las escrituras, sino de memoria lo sabían ellos. Y le dicen al rey Herodes, cuando él les interroga, le dicen, así dice la profecía. ¿Qué dice la profecía? Dice Herodes. La profecía dice, tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así dice la profecía. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Porque estos reyes, amados hermanos, estos magos, estos astrólogos, estos estudiosos, venían y eran guiados por una estrella. Y venían, hermanos, desde tierras muy lejanas. Y caminaban en ese tiempo en camello, caminaban a pie. Ellos no volaban en avión, no venían en ómnibus, ellos ni en barco. Ellos usaban, hermanos, los camélidos, los camellos, y venían caminando. Y por lo tanto, hermanos, el lapso que habían caminado desde el oriente hasta Jerusalén era por lo menos un año, siguiendo a esa estrella. Y entonces Herodes se acerca con una astucia, hermanos, a engañar a estos hombres, a estos científicos, a estos astrólogos, y les dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Él está usando aquí, Herodes, hermanos, la astucia de una serpiente, porque eso es lo que es. Él no tenía ni la mínima intención de ir a adorar a Jesús, al nuevo rey que estaba escrito que él iba a nacer. Él no tenía, hermanos, ni la mínima intención de rendirle adoración a Jesucristo. Lo que él quería era matar a Jesús, porque para él era su competencia. Él, Herodes, después que dejara de reinar él, le sucedería o un hijo suyo o alguien de su familia. Pero de ninguna manera él va a permitir que Jesucristo sea el nuevo guiador del pueblo de Israel. Pero la profecía ya estaba escrita. Y esta profecía tendría que cumplirse, amados hermanos. Y se está cumpliendo aquí. El nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea. Entonces, les engaña Herodes a estos hombres, a estos magos. Averigüen dónde ha nacido, para que yo también vaya y le adore. Él está usando astucia. No quería adorar él. Él lo que quería es desaparecer y darle muerte a este niño que ha nacido llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La estrella les guiaba a estos astrólogos. Era Dios, hermanos. Era Dios guiando a estos hombres.
Y entonces dice, y cuando llegaron, vieron el pesebre donde Jesucristo había nacido, porque para él no se halló lugar en un hostal. Estaba tan llena Judea, un pueblo pequeño, una aldea pequeña. Y por lo tanto dice, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, en un corral, donde estaban los animales que son propios de un establo, las vacas, las ovejas, los caballos, los burros. Y ahí, amados hermanos, en ese lugar tan humilde, ahí nació nuestro bendito Señor Jesucristo. Y cuando estos magos entran, amados hermanos, a este establo, lo encontraron allí. Y ellos entraron. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. ¿A quién? Bien claro dice las Escrituras que le adoraron a Jesús, al niño. En ninguna parte dice que adoraron a María o adoraron a José. No, le adoraron al niño, a Jesús, porque Él era el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es digno de toda nuestra adoración. Y por lo tanto, amados hermanos, diferimos de algunas creencias en nuestro mundo que adoran a María y adoran a José. Estos hombres, hermanos queridos, no adoraron ni a María ni a José, adoraron a Jesús. María y José merecen todo nuestro absoluto respeto, porque fueron un hombre y una mujer piadosa, que Dios los eligió para ser los padres de su Hijo. Pero, amados hermanos, merecen toda nuestra admiración y nuestro respeto, pero no merecen adoración. Adoración solamente Jesucristo. Nada más. Adoración solo Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. A Él le adoraron y dice, le ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra. El oro, amados hermanos, habla de la realeza. Jesús, hermanos, iba a ser el rey de los judíos, y luego reinará sobre este mundo eternamente y para siempre. Su reino no tendrá fin, así dijo Dios. Su reino no tiene fin. Amados hermanos, cuando este mundo pecaminoso pase, cuando nosotros estemos gobernando con nuestro Señor Jesucristo, Él será el rey para siempre. Nunca tendrá fin su reinado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando, los que creemos en Él. Eso estamos esperando. En nuestro mundo no hay justicia. Este rey, cuando gobierne, solamente ahí habrá justicia. Esperamos todos, amados hermanos, el reinado de nuestro Señor Jesús. Oro significa su reinado. Incienso es la fragancia de su ser. Él es un hombre, Dios hecho hombre, puro, santo. Amados hermanos, nunca hubo engaño en su boca, nunca pecó, a pesar de que Él se hizo hombre. Pero a pesar de que se hizo hombre, nunca pecó, no hubo engaño en su boca, nunca. Él no conoció lo que es pecado. A diferencia de nosotros, se cansó, tuvo sed, le dolió, amados hermanos, sintió dolor, sintió cansancio, sí, pero nunca participó de ningún pecado. Él es santo, siempre ha sido santo, desde ayer, hoy, siempre lo será. Solo en eso, hermanos, se diferencia. Cuando Él se hizo hombre, nunca pecó. Nosotros hemos pecado desde el principio. Él es santo, santo, 3 veces santo. Entonces, ¿y la mirra? ¿Qué significa la mirra? Porque esos 3 tesoros le ofrecieron: oro, incienso y mirra. La mirra, amados hermanos, habla de su muerte, porque Jesús vino con esa misión, a nacer como hombre, vivir como hombre, pasearse, caminar en este mundo, en esta tierra. Y luego, amados hermanos, Él tendría que pagar por nuestros pecados. Él tendría que ser crucificado, y que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado, y su sacrificio en la cruz compre nuestra salvación, porque el ser humano, el hombre, estaba destituido de la gloria de Dios. Estábamos condenados al infierno. Cuando Jesucristo viene, muere en la cruz y resucita al tercer día, entonces nosotros tenemos un Salvador,
Dios con nosotros, Emmanuel. Él es nuestro bendito Salvador, nuestro Señor, que entregó su vida y a través de su sangre todos nuestros pecados son perdonados. Qué bueno, amados hermanos, gracias a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Entonces dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oh hermanos, ¿cómo se habrá sentido este malvado rey Herodes cuando se vio burlado? Porque dice, amados hermanos, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mintieron a Herodes. Herodes decía, ¿cuándo regresan esos magos? ¿Cuándo vuelven esos hombres a avisarme? ¿Dónde está el niño que ha nacido? ¿Dónde está el rey que dicen que me va a reemplazar? Él estaba tan furioso, hermanos, tan furioso. Pero dice, Dios avisó en sueños a estos magos y ellos ya no regresaron a darle las noticias a Herodes, sino que se fueron, dice, a sus tierras por otro camino. Vamos a ver en el siguiente mensaje, mis hermanos, ¿qué hará este malvado Herodes, este prototipo del diablo, este hombre usado por Satanás, que se opondrá a que nuestro bendito Salvador cumpla su ministerio por el cual Dios lo había enviado, morir por nosotros y resucitar y ser Él nuestro Salvador? ¿Qué hará este malvado Herodes? Lo veremos en el siguiente mensaje, hermanos. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde y Dios alimente nuestra fe a través del conocimiento de cómo nuestro Señor Jesucristo vino, amados hermanos, a morir por nosotros. Y Él es nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro protector, nuestro Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos encontramos en el próximo miércoles. Bendiciones.